Vamos a iniciar con lo que es el tema 1.2, intervalos en los reales y su representación gráfica. Ya vimos cómo se dividen las diferentes familias de los números reales y vimos que todas están en la recta numérica real. Ahora, si queremos representar un conjunto de números de la recta real, vamos a tener tres tipos de notaciones. Vamos a tener una notación que es por medio de desigualdad, otra por medio de intervalo y otra por medio de una representación gráfica. Vamos a ver cómo representar cada una de ellas. Por ejemplo, si quieres representar desde el número 5 hasta el número 10, tomando el 5 y el 10, si es la notación de intervalo, vas a poner corchetes. Estos símbolos se llaman corchetes. Si pones corchetes de los dos lados, quiere decir que aquí estás tomando desde el 5 hasta el 10. O sea que aquí estaría el número 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si lo quieres representar como una desigualdad, vas a poner una X en el centro. Y esto representa, imagínate que vas a decir la frase mis números mayores que 5 y mis números menores o iguales que 10. Entonces, mayores o iguales que 5, menores o iguales que 10. Así estarías representando en notación de desigualdad. Y si lo quieres representar en notación gráfica, estarías poniendo dos puntitos rellenos donde diría desde el 5 hasta el 10. Estas serían las tres formas de representar en una forma gráfica, en forma de intervalo o de desigualdad, números que están desde el 5 hasta el 10, incluyendo tanto el 5 como el 10. Imagina que ahora quieres representar este conjunto A, donde estaría el 5, 6, 7, 8 y 9, pero no el 10. El 10 no va a estar. Entonces podrías representarlo de esta manera. Si es notación de intervalo, pones corchete del lado del 5 y paréntesis del lado del 10. Al poner paréntesis significa que ahí no está incluido el 10, por lo que solo estaría el 9. Entonces, en la notación de desigualdad pondrías desde el 5, x mayor o igual que 5, x menor que 10. Y en la notación gráfica pondrías una ruedita sin colorear. Eso significaría que no tomaría el 10 y esta ruedita significaría que sí tomaría el 5. Entonces aquí estarían incluidos desde el 5 hasta antes del 10. O sea que estaría el número 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, imagina que tienes un conjunto A de números que se representa con estas llavecitas y dices que quieres tener del 5 en adelante. Todos los números del 5 en adelante de la recta numérica. Entonces tendrías que representarlo como corchete 5, coma, y luego pondríamos el infinito. Igual puedes agregarle infinito positivo y se le pone paréntesis. Al infinito nunca se le va a poner corchete porque no lo podemos acotar, es infinito. En desigualdad tú dirías, x es mayor o igual que 5. Esto es lo que estaríamos diciendo aquí. X es mayor o igual que 5. O mis números son mayores o iguales que 5. Y en la notación gráfica estaríamos representando con un puntito relleno desde el 5 en adelante. Esto significaría que estarías tomando desde el valor 5 en adelante todos los números hasta el infinito positivo. Aquí tenemos tres ejemplos claros. Por ejemplo, intervalos en la vida real. Aquí tenemos la conservación, mantener en refrigeración a una temperatura entre 2 y 6 grados centígrados, en este caso de un recipiente con leche, y aquí nos marca el intervalo en su forma de 2 a 6 con corchetes, significaría que puede tomar el 2 y el 6, acá está en su forma gráfica. En el segundo ejemplo, si se fijan, aquí tenemos un alimento para perros y dice tolerancia permitida entre 19.5 kilogramos y 20.5 kilogramos el contenido neto de producto. Entonces, entre este rango no debe de salirse para que esté digamos que en condiciones de calidad en cuanto al contenido del producto.
y aquí está su notación de intervalo y su notación gráfica. Acá de este lado nos dice el manual de operación. Opera una máquina a una velocidad entre 1500 y 3500 revoluciones por minuto. O sea que no debe de llegar a ninguno de los extremos. Por eso aquí se representa con la notación de, en este caso, de paréntesis y la notación de intervalo. Y acá abajo está con la notación gráfica. Igual vemos los circulitos que no están coloreados. Significa que no puede llegar la máquina ni a 1500 ni a 3500 revoluciones. Esto sería un ejemplo de la aplicación de este tema. Aquí te presento esta tablita donde tienen todas las combinaciones en cada una de las interpretaciones de los conjuntos. Te la voy a agregar esta tablita en lo que es la descripción del video. Ahí la vas a poder descargar. Y también te voy a agregar un examen que vas a poder aplicar para ver qué tanto entendiste el tema. Ahí le das clic también en la descripción y te va a llevar directamente a un examen de opción múltiple para que lo puedas trabajar y puedas ver qué tanto comprendiste el video. Igual en los comentarios puedes agregar dudas que tuviste y te agrego más material. Con esto concluimos el video y el tema.